Bienvenidos a este nuevo video en el que exploraremos un tema fundamental en la física: las magnitudes físicas y su medición. Las magnitudes son propiedades que podemos medir de los objetos y fenómenos que nos rodean, y entenderlas correctamente es esencial para poder estudiar cómo funcionan las cosas en el mundo físico. A lo largo de este video, aprenderás qué son las magnitudes físicas, cómo se clasifican y por qué su medición es tan importante. En física, una magnitud física es cualquier propiedad de un objeto o fenómeno que se puede medir y que tiene una cantidad asociada. Esto significa que las magnitudes no solo describen una característica, sino que también nos dicen cuánto de esa característica existe. Por ejemplo, cuando hablamos de la longitud, estamos describiendo la distancia entre dos puntos, pero cuando le asignamos un número, por ejemplo, 3 metros, estamos especificando la cantidad de esa longitud. Las magnitudes físicas son esenciales porque nos permiten cuantificar y comparar diferentes fenómenos. Las magnitudes físicas se pueden clasificar en dos grandes categorías: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que solo se describen con un número y una unidad. No requieren dirección para ser definidas. Algunos ejemplos comunes son la temperatura, la masa o el tiempo. Por ejemplo, si decimos que la temperatura del agua es de 25 grados centígrados, solo necesitamos esa cifra para comprender de qué estamos hablando, ya que la temperatura no tiene dirección. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, además del número y la unidad, también necesitan una dirección para ser completamente definidas. Estas magnitudes describen el lugar hacia donde se mueven o la fuerza que se aplica. Algunos ejemplos son la velocidad, la fuerza o el desplazamiento. Por ejemplo, si hablamos de la velocidad de un automóvil, debemos decir que el automóvil va a 50 km por hora hacia el norte. Sin especificar la dirección, no tendríamos una descripción completa de su movimiento. Quizá te preguntes, ¿y por qué es importante medir las magnitudes físicas? La medición de las magnitudes físicas es crucial en la ciencia, la tecnología y nuestra vida diaria. Y la razón por la cual necesitamos medir es porque nos permite entender, predecir y controlar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. A continuación, veremos algunas razones clave por las cuales la medición de magnitudes físicas es tan importante. Primera razón: nos permite entender el mundo que nos rodea. Las mediciones nos dan datos precisos sobre cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Por ejemplo, al medir la temperatura, sabemos si hace frío o calor. Al medir la distancia entre dos puntos, podemos determinar qué tan lejos está algo. Sin la capacidad de medir, no tendríamos forma de cuantificar o comparar estos fenómenos. Por ejemplo, imagina que quieres saber si un motor de un coche está funcionando bien. Si no mides su temperatura, no sabrás si se está sobrecalentando. Aquí la medición de la temperatura es esencial para entender el funcionamiento del motor y evitar posibles daños. Segunda razón: nos ayuda a hacer predicciones. La medición también nos permite hacer predicciones sobre el comportamiento de los objetos. Por ejemplo, cuando medimos la velocidad de un objeto, podemos prever dónde estará en el futuro si continúa moviéndose a esa velocidad. Por ejemplo, si medimos la velocidad de un avión en el aire, podemos calcular cuánto tiempo le tomará llegar a su destino. Esto es útil para organizar vuelos y hacer que lleguen a tiempo. Tercera razón: facilita el control y la mejora de procesos. En muchas áreas de la ciencia y la ingeniería, las mediciones precisas permiten controlar y optimizar procesos. Si no podemos medir correctamente, es muy difícil saber si las cosas se están haciendo correctamente o si necesitamos mejorar algo. Por ejemplo, en una fábrica que produce coches, medir las dimensiones de las piezas es esencial. Si una pieza no tiene las medidas correctas, el coche podría no funcionar correctamente.
Las mediciones precisas permiten asegurar que cada parte del coche se fabrica con la calidad correcta. Y cuarta razón, fomenta la innovación tecnológica. Muchas tecnologías modernas se basan en mediciones precisas. Desde los teléfonos móviles hasta los satélites, cada dispositivo depende de una medición exacta de magnitudes como el tiempo, la posición y la velocidad para funcionar correctamente. Por ejemplo, los sistemas de navegación GPS utilizan mediciones precisas de la distancia entre satélites y tu ubicación para guiarte a tu destino. Sin mediciones exactas, sería imposible saber en qué dirección y cuánto tiempo te falta para llegar a tu destino. Ahora que sabemos qué son las magnitudes físicas y por qué son importantes, es esencial hablar de las unidades de medida, que son las que utilizamos para expresar las magnitudes. Las unidades de medida permiten que las magnitudes sean entendidas de manera uniforme en todo el mundo. El Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia SI, es el sistema de unidades más utilizado. Algunas de las unidades básicas del Sistema Internacional incluyen el metro para medir la longitud, el kilogramo para medir la masa, el segundo para medir el tiempo, el amperio para medir la corriente eléctrica y el Kelvin para medir la temperatura. Estas unidades básicas se pueden combinar para medir otras magnitudes derivadas, como la velocidad, que se mide en metros por segundo, la fuerza, que se mide en newton, o la energía, que se mide en joules. Para comprender mejor la importancia de las magnitudes físicas y su medición, veamos algunos ejemplos prácticos de la vida real. Empecemos con la medición de la velocidad de un coche. Cuando conduces un coche, la velocidad se mide en kilómetros por hora. Sin esta medición, no sabrías si estás respetando los límites de velocidad o si necesitas acelerar o frenar. La medición de la velocidad es esencial para la seguridad vial. Veamos ahora la medición del tiempo en un partido de fútbol. Aquí el tiempo se mide en minutos y segundos. Los jugadores y entrenadores dependen de estas mediciones para saber cuánto tiempo queda en el partido y cuándo deben tomar decisiones clave, como hacer un cambio o intentar anotar un gol. Otro ejemplo es la medición de la masa de un objeto en una balanza. Cuando compras frutas en una tienda, te pesan la cantidad que vas a comprar. Esta medición de la masa es esencial para que pagues por la cantidad exacta que deseas comprar. Y por último, veamos la medición de la temperatura en la meteorología. Los meteorólogos miden la temperatura del aire en grados Celsius o Fahrenheit para predecir el clima. Si no pudieran medir la temperatura, no podrían decirnos si va a hacer calor o frío en los próximos días. En conclusión, las magnitudes físicas y su medición son fundamentales en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Nos permiten comprender, predecir y controlar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, desde la velocidad de un automóvil hasta la temperatura del ambiente. Las mediciones nos dan la información que necesitamos para tomar decisiones informadas y seguras. Espero que este viaje por el mundo de las magnitudes físicas te haya resultado interesante. Gracias por acompañarme hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido educativo. Y de igual modo, déjanos tu comentario y compártenos tus dudas o temas que te gustaría explorar en futuros episodios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.